su hija. Me decías que hablaste con Diego, fue hace poco, en estos días, que me dijiste que fue por otra cosa. No, fue antes que se fuera. Sí, después de las fiestas. Por un tema... No, tema familiar. No, personal mío no, familiar. Que nos involucra a los dos, nuestras hijas. Claro. No hubo acercamiento ahí con Dalma ya embarazada, con el embarazo tan avanzado. No la vio embarazada. Bueno, ya se perdió el casamiento, ahora también se va a perder el nacimiento. ¿Cómo lo estás viviendo eso? Me imagino una baba. No, increíble. Fuimos la semana pasada a hacer otra ecografía. Fuimos porque yo voy también. Tengo el presente en todas. Soy la única que tiene... ¿Cómo lo toma el marido de Dalma? Que en todos Me invitan, van van juntos, fueron los papás de Andrés también, fue Yani, fue Benja. Sí, los hermanos de Andrés, todos vamos. ¿Benja no está celoso con que va a llegar? Es que ya tiene 10, Benja, ya... Quiere cuidar. Claro, nos va a ayudar. Sí, está contento, sí. Estamos y Dalma, me imagino también hizo una producción de fotos divina que dijo que le costó decidirlo. Pero espectacular. La que puso una en las redes, pero hizo unas fotos increíbles, divinas, sí. Ahora insististe para que la haga, porque Dalma mucho no se mostró con la panza, digo. No quería saber nada, porque estaba explotada. Y le insistimos, le insistió la hermana, le insistí yo y la fotógrafa Vero, de Ruiz y Russo, que es una divina, una genia, la convenció y salieron unas fotos divinas. Y con el tema nombre, porque eso también no dijo nada, pero no... No. ¿Y nos dejan meter una idea o nada? No, hicieron una vez, hace un mes atrás o más, en el chat pusieron, en el chat familiar, les ponemos unos nombres, elijan 3 cada uno, a ver, todos re entusiasmados, ¿viste? 1, 2, 3, votamos. A las horas, ya están todos, sí, ya están todos. Y no era para saber qué opinaban. No les importa nada. Lo peor es que te digo, tanto Pipita le va a terminar quedando. Le van a decir Pipita. Sí, le van a decir Pipita. Ya la gente ya la adoptó así. Claro, es que así Dalma pone todo el tiempo, parece. Sí, es verdad, porque a ella le dicen Pipi los amigos. Por eso viene de ahí. Bueno, Claudia, nada, vas a disfrutar. Ya aparte le queda re poquito, tiene fecha para... Marzo, mediados de marzo, sí. Felicitación. Gracias, muchas gracias. ¿Y hoy te vas a festejar el Día de los Enamorados, 14 de febrero? Yo festejo todos los días, no hay un día solo, todos los días. Me encanta Claudia festejando el Día de los Enamorados con Tayana. Yo le iba a decir Tontín. Dios, es que no me lo puedo sacar de la cabeza ese apodo. Bueno, ya pronto va a nacer Pipita. Y acá también tenemos una que va a nacer Juana. Acá Juana va a nacer acá para mí. Juana va a nacer acá. Yo ya lo dije. Hoy te veía y sería estabas... hermoso. Va a ser Angelita. Sí, Juana, hoy me viste entrar y te asustaste. Te vi la cara.